Bien, qué gusto poder empezar a recorrerla y contarle un poco algunos detalles de cuando uno fue haciendo la foto, de lo que fue pensando, de lo que fue haciendo y de cómo se ordena en esta muestra. He puesto al principio como el proceso mismo del proceso. Y eso me gusta, entonces si vemos esta muralla, hay 4 fotos que representan un poco el trabajo en sí. Y si viene un poco mostrar la magia tal vez, o mostrar el cómo se hace o el cómo lo hago, es más bien también mostrar mi proceso, así como esta muestra lo que busca es enaltecer o mostrar también ese proceso, creo que aquí también está mi proceso a la muestra y partiendo. No tiene ningún sentido para mí como ocultar el cómo lo hago, sino el que cada foto en sí sea un referente o un testigo de ese proceso y de ese resultado o de ese pic de movimiento en este caso, que es la danza. Entonces, vemos estas fotos que parten en un movimiento que se eligió para hacer esta foto. Luego está el proceso de venir, hacerlo y salir de ahí, porque no es que uno llegue como de manera sin estar en otro lugar para llegar a estar ahí en eso que uno congela, en eso que uno ve, en eso que uno recuerda cuando está viendo algo. Y obviamente hay una salida también. Entonces, en esta foto se quería remarcar un poco la entrada, el pic y la salida también de ese lugar. Y aquí ya obviamente está la construcción entera de esta imagen, que no es una construcción como tal en donde haya una unión de imágenes, sino una larga exposición en donde las distintas fuentes de luz son las que me permiten dibujar dentro del sensor o dentro de lo que estamos mirando. Entonces, esta es una foto que debe haber durado, me imagino que un segundo, algo por ahí, que capta este movimiento a partir de luz continua y con este pic hecho por un flash y que en el fondo construye la imagen que yo tengo en mi cabeza o lo que quiero mostrar, cómo entra la bailarina, hace el salto y sale desde ese lugar. Y remata esta pared con, en el fondo, ya llevado a una especie de croquis de lo que es si yo hubiese boceteado este movimiento o esta idea, pero sacándole a lo mejor lo espectacular del color y lo que iba a suceder, sino como la idea en general de cómo son estos halos, esta huella, esta marca que vamos dejando en el hacer y que aquí se puede registrar y se puede dejar un testimonio de eso. Entonces, por eso me gusta mucho que parta así, que se muestre esta manera de hacerlo a lo mejor, pero que también es el proceso de cada una de estas fotografías y que las podríamos desgranar en cuanto a mostrarlo, pero no en cuanto a la ejecución, porque, como te decía, todas fueron hechas en largas exposiciones en donde se diseña primero, se ve el movimiento, que ahí lo estuvimos contando un poco en el video que hicimos para el ojo fotográfico, que si lo quieren ver después hay una muestra de cómo en el estudio fuimos haciendo desde diseñarlo, desde setear la cámara, desde disparar y todo el proceso en sí. Entonces se van buscando distintas formas que me permitan ir mostrando este proceso, este partir desde acá, llegar hasta acá. Por ejemplo, en esta hay otra forma de hacerlo técnicamente, pero sí se busca como los distintos pasos para llegar hasta acá. Ahora, claro, hay una complejidad mayor porque son dos bailarines, son movimientos que tienen que estar coordinados entre ambos, pero lo que busca esta manera de hacerlo, que vendría siendo como más que dejar este continuo, esta huella continua, lo que estamos haciendo es como momentos donde estuvimos antes de llegar hasta acá. Porque también esa importancia de entender cuáles fueron mis escalones para que yo llegara hasta aquí. Siempre llevándolo como a esta idea un poco que quiero hacer o que quiero mostrar o que quiero entrar en reflexión también, más que solo el impacto de la danza, sino también entrar en este proceso, que aquí en esta manera de hacerlo viene siendo como los escalones para llegar a este lugar. Y así se van a ir dando cuenta que dentro de la muestra hay una mezcla un poco de las dos porque se producen distintas sensaciones, distintas maneras que algunas pasan a ser casi
casi lo mismo o muy parecida. Y eso me gusta también, porque, por ejemplo, la que está acá al lado, si bien está el continuo, porque sí está el continuo, porque aquí hay una mezcla ya de más factores, hay de 3 factores, está el continuo, pero también está estos pasitos que si los alcanzan a ver aquí son mini momentos o micro momentos en donde estuvo el pie o cada uno de los pies para llegar, sumado al continuo y sumado a la instantánea o al instante mágico que se quiso capturar. Entonces, el diseño se va haciendo en relación, obviamente, a lo que quiero mostrar, pero también a la fuente de luz, a la técnica que es necesaria para poder capturar ese tipo de movimiento. Entonces, también vamos a ir viendo distintas cosas, o sea, distintas maneras de hacerlo, distintas muestras. Me gusta mostrar también algunas que son evidentemente que se estaba planeando el movimiento, como esta que está acá, que es evidente que no forma parte tal vez de un movimiento tan espectacular, pero sí de un momento mágico también en donde se está planeando, se está pensando y por detrás va esa huella en sí que dejamos y que no vemos del estar, del moverse, del plantear, del que tuvimos que cranear todo esto, que tuvimos que pensarlo, que diseñarlo, que moverlo, que ensayarlo, que saltarlo, que hacerlo. Entonces se deja también ese registro de una manera que tal vez no te llama la atención por una primera imagen a lo mejor más espectacular, pero sí porque también está en la misma línea de este proceso que quiero mostrar. Después acá, al final de esta muralla, se vienen dos imágenes que a mí, que para mí son muy importantes, que tienen si bien tienen un trabajo visual súper interesante para mí, para lo que quiero mostrar y para lo que quiero hacer, también técnicamente son muy desafiantes y son muy entretenidas porque son muchos momentos diseñados que tienen que ir acompañados de tiempos, para lo cual obviamente se necesita tener una muy buena comunicación con el que está al otro lado también. O sea, el bailarín que está acá o la bailarina que está acá, ambos tienen que estar muy en sintonía en lo que estamos haciendo. Es muy importante también que ellos vayan viendo lo que estamos haciendo en este tipo de fotografía, que no es necesariamente lo que uno tiene pensado o lo que está haciendo, es súper importante, creo, irles mostrando. Entonces, también esa comunicación que se va generando o esa unión de lo que yo quiero hacer con lo que él me puede mostrar y con lo que podemos en conjunto hacer, es súper importante y hace súper interesante ese proceso también para mí y espero que también para ellos, en donde se construye en conjunto para llegar a este dibujo, porque no tengo ninguna posibilidad de solo dibujarlo con la cámara, necesito que sea aquí, que sea repetitivo, que a partir de la fuente de lo que estamos usando se hagan las cosas de una manera o de otra manera y que obviamente, como lo están viendo, necesariamente va a requerir a lo mejor varias veces hacerlo, volver a repetirlo de nuevo. Ambas de estas dos fotos tienen saltos. Si vemos el de acá, por ejemplo, claro, son varios stop que se generan para marcar un poquito más la figura y termina con un salto. Entonces, claro, cada vez que lo hago hay un hacer, un concentrado, pero también hay un esfuerzo físico que se va a ir cansando, que ya no son tantas las veces que lo vamos a poder hacer. Entonces tenemos que ser más o menos certeros, no podemos estar prueba y error, prueba y error, prueba y error tanto rato, porque también se va a ir cansando y ese pic ya no va a ser con la calidad que uno quiere. Entonces, en esta otra, si la vemos a ella también, o sea, hay movimiento, desplazamiento, salto, tono muscular, en donde también pasa un poco lo mismo. No, está bien que lo diseñamos y todo, pero no podemos estar repite, porque obviamente ese salto va a ser cada vez tal vez con menos intensidad por una cosa física natural y va a ir cambiando también la forma que estamos haciendo. Entonces, tenemos que ser ahí más o menos como diseñarlo primero, a lo mejor sin tanta efusividad, entender el tiempo que tenemos, entender ese movimiento, entender bien lo que vamos a hacer. Ambas partes. Yo en general también
tener muy claro en qué momento se va a abrir la cámara, en qué momento va a entrar una luz, en qué momento va a entrar la otra luz, en qué momento va el flashazo, en qué momento se cierra la cámara y así, cosa de que cuando ya empezamos a hacerlo con toda la energía para que ese pic sea exacto, para que ese movimiento sea exacto, ojalá hagamos, obviamente vamos a hacer varias pruebas, pero la menor cantidad posible o una cantidad adecuada para que físicamente también lo podamos resistir. Por ejemplo, acá tenemos algunas parejas o algunas formas que, claro, tal vez en sí mismo no es algo tan espectacular o un movimiento tan llamativo como otros que tenemos en otras de las fotos, pero aquí la unión de ellos, la energía que se presenta en ese movimiento para llegar hasta, me permite evocar distintas cosas y a lo mejor alguien lo va a tomar por alguna emoción, alguien lo va a tomar por alguna relación de una cierta manera, alguien lo va a tomar por una forma de estar con el otro o de que son así o de que son allá. Entonces también queda abierta no solo ese registro de huella de movimiento, sino también un registro emocional de dónde venimos, hacia dónde vamos y cómo termina. Entonces por eso muestro esta foto, o esta foto también me es muy importante dentro de la muestra que estamos viendo. Entonces, está ordenado, está puesto en esta galería de una manera en donde se puede hacer este recorrido, de conocer, obviamente, el proceso de lo que está ahí a la muestra, pero también de mi proceso de hacer esta fotografía, de cómo llegará y de cómo un poco planearla de cierta manera.